En los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII, la costa sur del Reino de Chile se convirtió en uno de los escenarios militares más codiciados de toda la América hispana. Allí, donde los ríos se abrían paso entre espesos bosques y las lluvias parecían no tener fin, se levantaba un enclave que los españoles consideraban irrenunciable: Valdivia, el llamado Seguro de los Mares del Sur. La corona lo veía como un puerto natural tan perfecto, tan protegido y tan difícil de conquistar, que perderlo significaba entregar a cualquier potencia rival una puerta abierta hacia los dominios del Perú. Pero lo que para España era una joya estratégica, para los mapuches era otra cosa: un símbolo de la obstinación extranjera, un bastión levantado sobre tierras que nunca aceptaron sometimiento. Con el eco reciente del desastre español en Curalaba, y con buena parte de las ciudades del sur ya arrasadas o abandonadas, Valdivia se transformó en la última gran pieza por caer. Si la guarnición de la ciudad se desplomaba, el control imperial en Arauco se hundiría como un tronco en el río Calle. A comienzos del siglo XVII, la tensión era palpable. Los españoles se atrincheraban en los restos de la ciudad, reforzando todo lo que podían, temiendo que los Butalmapus se decidieran a completar la tarea que ya habían iniciado en Osorno, la Imperial Angol y las demás urbes destruidas tras el levantamiento general. Por su parte, los mapuches observaban con atención cada movimiento del enemigo. Sabían que Valdivia ya no contaba con el esplendor de décadas pasadas. Las cosechas eran escasas, las comunicaciones estaban casi cortadas, y la moral de la guarnición nunca se había recuperado del sobresalto causado por la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola. El ambiente que rodeaba la ciudad era hostil y silencioso. Los españoles, cercados por un territorio que ya no dominaban, enviaban mensajeros desesperados hacia el norte, esperando refuerzos que tardaban meses en llegar. Era un sitio lento, desgastante, sostenido por la presión constante de los LOF, que se habían coordinado para impedir toda entrada de víveres o socorro. No se trataba de un asalto impetuoso, sino de una asfixia progresiva que obligaba a los hispanos a sobrevivir casi de milagro. En los alrededores, los loncos debatían cómo llevar a cabo el cerco con precisión. No querían repetir los errores de campañas anteriores. Esta vez, el dominio del territorio circundante debía ser absoluto. Quien controlaba los estuarios y riberas controlaba la vida misma de la plaza. Muchos grupos se desplazaron desde la cordillera, otros desde la costa y otros desde los llanos interiores. Las alianzas se reforzaban bajo un mismo propósito: desaparecer la ciudad que los españoles intentaban mantener a toda costa. Mientras tanto, dentro de Valdivia, la guarnición vivía en una miseria creciente. Las lluvias interminables filtraban los techos improvisados. La pólvora debía resguardarse con extremo cuidado, y las enfermedades afectaban a soldados y civiles por igual. Los vecinos recordaban con amargura la antigua prosperidad de la urbe fundada por Pedro de Valdivia, ahora reducida a un asentamiento vulnerable y exhausto. Para los oficiales españoles, cada amanecer se convertía en una repetición del mismo miedo. ¿Llegarían refuerzos del norte? ¿Aparecería de pronto una escuadra enemiga por mar? ¿Lanzarían los mapuches un asalto final? Pero el verdadero peligro no residía en un ataque repentino. El colapso parecía venir desde adentro. El hambre se volvió una amenaza diaria. Los caballos empezaron a sacrificarse para alimentar a la población, y pronto los soldados sobrevivían con raciones que apenas alcanzaban para cumplir el servicio de guardia. Los frailes escribían cartas desesperadas, rogando al cielo por una ayuda que parecía no llegar jamás. Aún así, los españoles no podían abandonar Valdivia. Sabían que su caída significaría entregar el sur del reino a los mapuches y abrir una tentación irresistible para piratas ingleses y holandeses, siempre atentos a cualquier grieta en los dominios hispanos. Por eso resistían, noche tras noche, aun cuando la ciudad estaba prácticamente perdida. El cerco continuaba extendiéndose como raíces bajo tierra. Los mapuches controlaban los pasos, cortaban rutas, capturaban mensajeros y vigilaban cada movimiento desde el bosque. Los toquis instruían a sus hombres para evitar ataques desordenados. El objetivo no era la gloria inmediata,
sino quebrar por completo la capacidad española de sostener un enclave en territorio que los mapuches consideraban suyo desde tiempos inmemoriales. Había comenzado así uno de los asedios más significativos de la Guerra de Arauco, el sitio de Valdivia, una prueba de resistencia, estrategia y obstinación entre dos mundos que no cedían terreno. Era el principio del fin para una ciudad que se sostenía por costumbre más que por fuerza. Y era también la antesala de uno de los episodios más decisivos de todo el conflicto: la evacuación española y el abandono total de Valdivia, un hecho que estremecería el sur de Chile y que reconfiguraría para siempre el equilibrio del poder en aquellas tierras lluviosas del fin del continente. La ciudad de Valdivia, otrora orgullosa y bulliciosa, había quedado reducida a un cascarón descolorido. Las calles, que en décadas previas resonaban con el tránsito de comerciantes, marineros y artesanos, ahora dormían bajo una quietud inquietante. Las casas de madera se apiñaban como si buscaran refugio unas entre otras, mientras los tejados chorreaban agua día y noche debido a las lluvias interminables del sur. Dentro del recinto español, cada gotera era una advertencia. Si ni siquiera podían resguardar sus propios hogares, ¿cómo resistirían un asalto final? El cerco mapuche se había vuelto absoluto. Los LOF que dominaban la cuenca del río Valdivia ejercían una presión constante, con una disciplina que sorprendía incluso a los españoles con mayor experiencia en la Guerra de Arauco. A diferencia de campañas anteriores, esta vez los mapuches no buscaban una victoria repentina. Habían aprendido que el enemigo, cuando se veía acorralado, podía recibir socorro desde el mar o desde Chiloé. Por ello, lo que necesitaban era cortar toda vía de suministro, forzar la rendición por desgaste y mostrar que ningún enclave hispano podía sostenerse en territorio que no le pertenecía. Los registros españoles de la época muestran la angustia que reinaba entre la población. Se describen noches en que los vigías, desde las torres improvisadas, observaban entre los árboles luces fugaces, fogatas que se apagaban o encendían al ritmo de los grupos que se desplazaban silenciosamente por el bosque. Las patrullas enviadas a explorar los alrededores rara vez regresaban ilesas. A veces no regresaban jamás. La guarnición, compuesta por soldados fatigados, frailes acostumbrados a la miseria y un puñado de civiles que no habían logrado huir, se mantenía apenas de pie gracias a su propio empeño. Pero el enemigo más temible ya no era el lanza mapuche, era el hambre. Los españoles recordaban con amargura que la región, antaño fértil y generosa, ahora era un desierto para ellos. Los campos cercanos habían sido abandonados, las chacras destruidas o tomadas por los LOF que controlaban cada acceso. En días especialmente difíciles, los soldados recorrían los alrededores dentro del perímetro de seguridad buscando raíces, hierbas o cualquier pequeño animal que hubiera escapado a la vista de la vigilancia mapuche. El hambre calaba más hondo que el frío. La situación empeoró cuando comenzó la escasez de pólvora. Mantenerla seca resultaba casi imposible. Cuando los tambores de pólvora se humedecían, los soldados pasaban horas enteras tratando de recuperarla, extendiéndola sobre braseros o al sol cuando algún claro entre las nubes lo permitía. La idea de un asalto mapuche mientras la pólvora estaba inservible era un temor que pesaba sobre cada hombre del presidio. Los frailes, encargados de mantener la moral entre la tropa, escribieron cartas desesperadas a las autoridades del norte. En ellas describían a la ciudad como un naufragio que todavía flota, pero cuyos maderos ya se deshacen. Pedían ayuda, pedían víveres, pedían pólvora, pedían hombres, pero sabían que, en la práctica, sus súplicas tardarían meses en llegar a oídos de autoridades que en Santiago o Concepción ya estaban sobrecargadas por la necesidad de reconstruir ciudades destruidas tras la rebelión general. La presencia mapuche alrededor de Valdivia no disminuía. Desde el bosque se dejaban oír los sonidos de trutrucas, cultrunes y voces que, en ciertos momentos, parecían cercanas y en otros parecían venir desde todos los puntos a la vez. Era una guerra de nervios. Los españoles temían un ataque nocturno, pero los mapuches no lo necesitaban. La sola presencia permanente era suficiente para que la guarnición se consumiera en su propia angustia. Algunos cronistas describen que, en ciertos amaneceres, los mapuches dejaban señales visibles en los caminos, lanzas clavadas en el barro,
collares de plumas, ramas quebradas intencionalmente. No eran provocaciones, eran mensajes. Señalaban que el cerco seguía firme, que los españoles estaban vigilados, que la paciencia de los Love era larga como los ríos que bordeaban la ciudad. Dentro del presidio, los capitanes empezaron a considerar la posibilidad de una retirada. Pero abandonar Valdivia era impensable. Significaba entregar el sur a los mapuches y abrir una puerta para corsarios extranjeros. Sin embargo, mantenerla resultaba cada día más cercano a un acto de obstinación suicida. Las murallas, si es que podían llamarse así, estaban debilitadas por la humedad. La mayoría de los soldados se enfermaba de fiebres. Los pocos caballos que quedaban estaban agotados hasta los huesos. En este ambiente de desolación, los rumores crecían. Algunos decían que habían visto señales de embarcaciones enemigas en la costa. Otros afirmaban haber escuchado movimientos masivos mapuches preparándose para un asalto final. Ningún rumor podía confirmarse, pero todos contribuían al pánico silencioso que se respiraba en la ciudad. El sitio se prolongaba como una sombra interminable. Cada día que pasaba era una victoria para los mapuches y una derrota para la guarnición española, que veía cómo su resistencia se sostenía únicamente por obstinación y miedo al deshonor. No quedaba pan, no quedaba vino, no quedaban ánimos. Y entonces, en medio de ese escenario límite, comenzó a discutirse abiertamente lo que nadie quería admitir: la evacuación total de Valdivia, una retirada ordenada hacia Chiloé o hacia el norte, abandonando el enclave que por décadas se había considerado la llave estratégica del sur. Aquella idea cambiaría para siempre el curso de la historia de la región, y lo que estaba por ocurrir, el abandono, la ruina y los años en que Valdivia quedaría completamente en manos mapuches, sería uno de los episodios más dramáticos de la Guerra de Arauco. El sitio que rodeaba Valdivia ya no era solamente un cerco físico, era un peso que oprimía la voluntad de los hombres que aún resistían dentro de la empalizada. En los últimos meses del año, cuando los aguaceros parecían caer sin descanso y la leña estaba tan húmeda que apenas ardía, la discusión que antes se susurraba en los rincones comenzó a instalarse abiertamente en los consejos. La ciudad ya no podía sostenerse. Los capitanes españoles, que hasta entonces habían defendido con tenacidad la permanencia en Valdivia, empezaron a aceptar que las fuerzas estaban agotadas. Los cálculos eran implacables. La pólvora apenas alcanzaba para algunos días más. Los víveres se reducían a raciones miserables, y la guarnición, enferma y debilitada, no resistiría un ataque coordinado de los Love que dominaban los alrededores. Cada jornada que pasaba era una derrota silenciosa, y cada vigilia nocturna alimentaba la certeza de que la caída era inevitable. Fue entonces cuando surgió la pregunta que nadie se atrevía a formular sin estremecerse: ¿debía abandonarse Valdivia? La idea representaba un enorme deshonor para los oficiales, pero también aparecía como la única salida para salvar las vidas que aún quedaban. Abandonar el enclave significaba admitir que los mapuches habían recuperado por completo la región, despejando cualquier presencia española entre el río Toltén y el archipiélago de Chiloé, y, peor aún, dejaba la zona expuesta a que corsarios extranjeros, ingleses u holandeses, tomaran posesión de aquel puerto natural que España siempre había considerado vital para resguardar el tránsito hacia el Perú. Pero por más que los oficiales debatían, la realidad era más fuerte que el orgullo. En las calles, los soldados debilitados caminaban apoyándose en las paredes. Los caballos, ahora escuálidos, apenas podían llevar carga, y los frailes, al ver el sufrimiento de la gente, rogaban con insistencia que se tomara una decisión antes de que el hambre hiciera imposible cualquier retirada ordenada. Mientras tanto, fuera de la ciudad, los mapuches mantenían un control absoluto. Desde los bosques y los senderos de la costa vigilaban cada movimiento, seguros de que su estrategia lenta pero firme estaba dando resultados. No necesitaban arriesgar a sus hombres en un asalto directo, bastaba con impedir que la ciudad respirara. En sus reuniones, los loncos sabían que la guarnición estaba al borde del colapso. Solo era cuestión de tiempo. Fue en este ambiente límite cuando el maestre de campo y los capitanes convocaron al consejo que determinaría el destino final de Valdivia. Los testimonios posteriores indican que la discusión fue ardua, marcada por el temor, el cansancio y la sensación de que, fuera cual fuera la decisión,
El futuro del sur quedaría marcado por ella. Al final, la resolución se impuso con el peso de lo inevitable: la evacuación de Valdivia. La orden se transmitió con discreción. Los soldados debían prepararse para una retirada hacia el sur, intentando alcanzar Chiloé, donde aún existía una base española más segura. Era un trayecto peligroso, plagado de pasos vigilados por los mapuches y rutas que se habían vuelto intransitables por las lluvias. Sin embargo, la permanencia era sinónimo de muerte. La retirada, aunque arriesgada, ofrecía una mínima esperanza. Durante varias noches, en silencio absoluto, los españoles comenzaron a preparar los pocos pertrechos que quedaban. Se recogió la pólvora seca, se eligieron las armas en mejor estado y se reunió a la población civil que aún sobrevivía. Muchos estaban tan debilitados que apenas podían caminar. Las oraciones se multiplicaban en las capillas, donde los frailes pedían fortaleza para enfrentar el camino. El momento más doloroso llegó cuando los capitanes dieron la orden de destruir lo que no pudiera cargarse. Para evitar que los mapuches aprovecharan las estructuras del presidio, se prepararon hogueras que, bajo las incesantes lluvias, tardaban en encender. Los soldados prendieron fuego a maderas, puertas y techos. El humo se mezclaba con la neblina, hasta que todo se volvió un velo gris sobre la ciudad moribunda. Cuando al fin llegó la noche de la salida, los españoles formaron una columna silenciosa que comenzó a alejarse del río. No hubo tambores ni trompetas, solo el sonido de pasos arrastrados, de caballos fatigados y del agua que goteaba desde los árboles. El abandono fue tan sigiloso que los mapuches, según algunas crónicas, tardaron horas en percibir que la ciudad había sido dejada atrás. La marcha hacia el sur fue una prueba tan dura como el propio sitio. Los senderos se convirtieron en ríos de barro. Los ríos crecieron hasta volverse imposibles de cruzar, y las noches heladas hacían que muchos desfallecieran. En ciertos tramos aparecían grupos mapuches que observaban desde la distancia sin atacar, conscientes de que aquellos hombres ya no representaban amenaza alguna. Era un final deshonroso para una guarnición que, décadas antes, se había creído dueña de todo el territorio. Pese a las dificultades, una parte del contingente logró alcanzar Chiloé, otros se dispersaron entre bosques y montañas. Algunos simplemente perecieron en el camino, vencidos por la enfermedad o el cansancio. De la ciudad que abandonaron apenas quedaron escombros húmedos, maderas chamuscadas y silencios antiguos que el viento arrastró durante años. Así terminó la presencia española en Valdivia. Durante décadas, la ciudad quedó en ruinas, cubierta por la vegetación y ocupada únicamente por grupos mapuches que vigilaban la costa desde sus propios territorios. Lo que había sido una de las plazas más codiciadas del sur, se transformó en un recuerdo, una advertencia del alcance del poder mapuche en aquel tiempo, y de la fragilidad de los enclaves hispanos cuando se enfrentaban a una resistencia constante y organizada. Pero este abandono no sería definitivo. Años después, potencias extranjeras posarían los ojos sobre estas mismas ruinas, y la corona española se vería obligada a tomar cartas en el asunto. Y así nacería uno de los sistemas defensivos más imponentes del continente. Cuando la última columna española desapareció entre los bosques y humedales del sur, Valdivia quedó sumida en un silencio que durante décadas nadie quebró. Las lluvias golpeaban los restos carbonizados de las casas. Los ríos continuaban su curso indiferente. Los árboles fueron reclamando poco a poco los espacios donde alguna vez se levantaron las viviendas y almacenes del enclave hispano. La ciudad, que había nacido para ser la llave estratégica del sur, quedó convertida en un fantasma, una ruina húmeda en la que solo los animales encontraban refugio. Los mapuches, lejos de precipitarse sobre las ruinas para asentarse en ellas, mantuvieron una vigilancia natural, propia de quienes conocían cada sendero y cada recodo de la región desde tiempos inmemoriales. Sabían que los españoles podrían volver, pero no necesitaban ocupar el lugar para demostrar su supremacía territorial. El abandono completo ya era la prueba de que ningún poder extranjero podía imponerse sin su consentimiento. Durante los primeros años tras la retirada, la costa valdiviana se mantuvo envuelta en rumores. Navegantes provenientes del Perú o de Chiloé hablaban de luces extrañas cerca de la desembocadura del río. Algunos decían haber visto navíos de banderas desconocidas merodeando por los canales.
Otros advertían que grupos de extranjeros podrían aprovechar la ausencia española para erigir sus propias bases en la región. Estas historias, aunque difíciles de comprobar, inquietaban profundamente a las autoridades del virreinato. Y es que, para la corona española, la pérdida de Valdivia no era un simple revés local. Representaba una grieta en el escudo defensivo del sur del continente. Si alguna potencia rival, particularmente los holandeses, que ya habían intentado asentarse en Brasil y que mostraban creciente interés por las rutas del Pacífico, lograba establecerse en aquel puerto natural, las consecuencias serían graves. Un enclave enemigo en Valdivia podría cortar las comunicaciones marítimas hacia el Perú, amenazar el tráfico comercial y abrir un frente inesperado en plena guerra europea por el dominio colonial. Por esta razón, aunque la ciudad siguió abandonada durante décadas, las autoridades españolas nunca dejaron de observarla con inquietud. Desde Chiloé, los gobernadores enviaban expediciones esporádicas para verificar que ninguna nación extranjera hubiera aprovechado la ausencia hispana. Algunas de estas incursiones registraron señales preocupantes: restos de fogatas, maderas desplazadas, huellas en la arena. No se sabía si pertenecían a navegantes extranjeros o a grupos mapuches, pero el solo hecho de no poder controlarlas era una llamada de atención. Mientras tanto, en Europa, la rivalidad entre las potencias marítimas continuaba creciendo. Los holandeses, en particular, buscaron explorar el Pacífico Sur, enviando expediciones que bordeaban las costas americanas. Una de estas, la célebre expedición de Hendrik Brouwer en 1643, marcaría un punto de inflexión. Brouwer, al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, navegó hacia el sur con la intención de establecer un enclave en algún punto estratégico del territorio que una vez perteneció a la corona española. La expedición arribó a Chiloé, donde recibió informaciones sobre la situación de Valdivia. Los holandeses comprendieron de inmediato el valor estratégico del puerto y se dirigieron hacia las ruinas con la esperanza de fundar allí su propia base. Era exactamente el temor que España había previsto durante años, y ahora estaba ocurriendo ante sus ojos, sin que la corona tuviera presencia alguna para impedirlo. Pero los holandeses encontraron resistencia inesperada. Grupos mapuches, al ver la irrupción de naves desconocidas, entendieron que se trataba de un nuevo invasor. Aunque no tenían relación alguna con la corona española, estaban decididos a impedir que cualquier potencia extranjera se apoderara de la costa. La expedición holandesa, debilitada por enfermedades y con problemas internos, no logró consolidar un asentamiento duradero. Brouwer mismo murió poco después, y los restos de la expedición abandonaron la zona sin haber logrado su objetivo. Para la corona española, aquello fue una advertencia tan grave que no podía ignorarse. Las potencias europeas habían puesto sus ojos sobre Valdivia. Si España no regresaba, alguien más lo haría. Así, en 1645, tras casi medio siglo de abandono, se organizó una expedición formidable, encabezada por el almirante Antonio de Toledo y acompañada por ingenieros militares especializados en fortificaciones costeras. Su misión era clara: reocupar Valdivia y fortificarla de tal manera que jamás volviera a caer. Cuando los españoles regresaron y contemplaron las ruinas, quedaron asombrados por el estado en que se encontraba la antigua ciudad. No quedaba casi nada en pie, solo restos quemados y madera podrida. Pero el puerto natural seguía intacto, tan perfecto como siempre. Y ahí, entre cerros y canales, comenzó una de las obras defensivas más impresionantes del continente: el sistema de fuertes de Valdivia. Durante años se levantaron fortificaciones en cada punto estratégico: Niebla, Mancera, Corral, Amargos y varios más. Construidos con gruesos muros de piedra, dotados de artillería y guarniciones permanentes, estos fuertes formaron un anillo defensivo que aseguraba que ninguna potencia extranjera pudiera penetrar por el puerto sin enfrentar un fuego devastador. La presencia española en Valdivia renació así con una fuerza que no había tenido en su primera fundación. Pero este renacimiento solo fue posible gracias al episodio que lo había precedido: el largo y devastador sitio de Valdivia, donde los mapuches demostraron que eran capaces de desafiar, desgastar y expulsar a una de las potencias más poderosas del mundo en aquella época. El sitio, el abandono
y el posterior retorno español dejaron una marca indeleble en la historia del sur de Chile. Era la prueba de que la guerra de Arauco no era un conflicto pasajero, sino una lucha prolongada entre dos mundos que reivindicaban su autoridad sobre un territorio que ninguno estaba dispuesto a entregar. Con ello, se cerraba un ciclo. Valdivia había caído, había sido olvidada y había sido reconstruida como una fortaleza imponente. Pero nada borraría de la memoria histórica el hecho de que, durante décadas, la ciudad existió solo como un eco, un testimonio silencioso del poder y la perseverancia de los pueblos originarios que resistieron la conquista.